Buenas noches, gracias por permanecer, tengan un poco de paciencia, estamos ya en el trayecto final. La verdad es que agradezco a la coordinadora que no pudo venir, entonces yo tengo el privilegio de coordinar este prestigioso panel. Y en primer lugar va a tomar la palabra la doctora Ana Clara Pauletti del Ateneo Entrerriano. Buenas noches, vamos a ser muy concisos, pero no podemos dejar de agradecerle a Silvia Esperanza y a todos los correntinos que han hecho esta empresa colectiva tan linda. La hemos disfrutado mucho y ha sido muy exitosa, hasta ahora por lo menos que me toca a mí, ha estado todo bárbaro. Es muy difícil hablar de un tema que lo tocó también Patricia Bermejo primero, después lo tocó Aida Gemmelmacher y finalmente me sacó todo lo que tenía para decir Natalia, o sea que estoy en una situación bastante difícil. Pensé en quemarme a lo bonzo, pensé que otra forma de morir antes de hablar era hablar del carnaval de Gualeguaychú en Corrientes, pero podría hacerlo, es un buen tema. Pero el Día del Padre es el domingo y cómo arruinárselo a mi papá, ¿no? Así que, bueno, haremos lo que podamos. Lo voy a hacer muy conciso, muy corto por el tiempo. Estamos haciendo con Patricia Bermejo la ponencia general sobre este tema. Por eso voy a hablar de lo que ella no dijo, buscando algunas cuestiones que sean prácticas para aquellos que están en el ejercicio de la profesión o en los tribunales de familia. Cuestiones útiles. Ella les mencionó que íbamos a hablar del tema más difícil, que es para ejecutar una sentencia de familia, que es la referida a obligaciones de hacer, las cuestiones que no son patrimoniales, aquellas que necesitan de una prestación personal, porque si no nos sirve, no cumple su objeto. No nos sirve traer el derecho de daño a ese tipo de obligaciones, que podría ser válidamente, podríamos sustituirla por una indemnización de daños y perjuicios, pero no es el fin de los procesos de familia en este tipo de obligaciones, que lo que tienden es a que el padre se comunique con el hijo y que el hijo reciba ese afecto que le tiene que traer el padre y esa contención. Por lo tanto, lo que no tendría esa obligación en sustitución es efectividad. Marisa Herrera hizo una nota muy buena hace un tiempo explicando justamente que no era eficiente ese tipo de obligación de esa manera cumplida. Entonces, el primer problema que tenemos con este tipo de procesos es que no tenemos un proceso reglado en materia de ejecución de sentencias de este tipo de obligaciones. Es el primer problema y por eso ahora les voy a dar algunos tips, que por ahí la palabra tips el doctor Acosta la debe tener, por ejemplo, cuando se habla de tips para ir a la playa de Punta del Este. Bueno, ahora vamos a hablar de tips en los procesos de ejecución de sentencia de familia. Se caracterizan por esto de que no tenemos proceso, pero además porque es necesario un convergente trabajo de apoyo de la interdisciplina. Cuestión que tampoco está escrita, pero en la práctica surge que la eficiencia de estas sentencias ejecutadas hace de ese trabajo convergente. Si no tenemos escrito el proceso, y de hecho hacemos un repaso por la legislación del país, que sí tienen procesos de familia, pero no tienen de ejecución, salvo alimentos, pero no nos sirve porque es para una cuestión patrimonial. Entonces decimos, bueno, vamos a ver qué es lo que nos dice el nuevo código, que todos sabemos, porque ya hemos leído notas muy buenas de cómo se ha incorporado notas de índole procesal y nada menos que un capítulo de principios en el proceso de familia, lo cual es bárbaro para la hora de interpretar, ¿no? Porque ya además uniforma a todo ciudadano del país, va a tener el mismo proceso, va a tener una igualdad ante la ley, porque el derecho sustancial se va a aplicar de la misma manera, eso es bárbaro. Y bueno, pero sin embargo no hay específicamente una dedicación al tema de la ejecución. Pero sí tenemos algunas cuestiones para sacar, para iluminarnos a esa hora de ejecutar una sentencia. Muy importante, la incorporación del valor eficacia a través de esto que dice las normas deben aplicarse para resguardar todos los derechos. Fundamental. Después, la incorporación del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. El cumplimiento de la sentencia. Tenemos que tender a eso, esa es la esencia de la ejecución, no desconcentrarnos de nuestro objetivo. Y por último, las facultades después de las que habló Aida, de aplicar medidas razonables que aseguran la eficacia de la sentencia. Esto lo hace de modo expreso el código, tanto para alimentos
como para el régimen de comunicación, obligación de hacer por excelencia, pero no son las únicas obligaciones de hacer, ni tampoco la sentencia es lo único que vamos a ejecutar en el proceso de familia. Tenemos una infinidad de resoluciones que tienen contenidas obligaciones de hacer, tan o más importante porque hace a llegar a una sentencia eficaz y justa. Por ejemplo, tener la posibilidad de acceder a la persona que se quiere declarar la inhabilidad o la insanía para hacerle el examen de médico, psiquiatra, como para tener una determinación en el estado que se encuentra, es una obligación de hacer. También tuvimos un proceso que era la determinación del vínculo biológico del presunto padre que le imputaban la paternidad. Quería saber que ahí no podíamos aplicar la presunción de que no vaya el padre a hacerse la prueba biológica. Necesitábamos que la madre nos prestara al chico para hacer la extracción de sangre. Esa es una obligación de la madre que llevamos al chico y nos costó mucho. Tuvimos que sacar una resolución que finalmente fue exitosa, pero lo hicimos bajo percibimiento de hacerlo por la fuerza pública. El resultado del juicio dio negativo, o sea que es un lindo caso y que si no lo hubiéramos sacado hubiera quedado el padre en la inseguridad de si era o no era, como venía la sentencia de primera instancia, era rechazado por no haberse podido hacer la prueba de ADN. Esto es en cuanto a facultades. Conclusión. Dijo Aida en las jornadas de Derecho de Familia del año pasado: el proyecto del nuevo código quiere que la sentencia se cumpla. ¿No está? Bueno, en el video se le va a mostrar, perdón Aida, pero con ese tono lo dijo y esa es la conclusión. El código quiere que la sentencia se cumpla y por eso dijo todo eso, y eso nos tiene que ayudar a buscar ser eficientes. ¿Me salió bien? Bueno, tenemos también tips que nos provienen de la jurisprudencia de la Corte, que ya han nombrado muchísimo, y es paradójico que una entrerriana esté hablando de Fornerón. No da. Pero bueno, así son las cosas, las paradojas de la vida. Le puse Fornerón a secas porque nos duele Fornerón. Nos duele Fornerón a los entrerrianos, pero lo asumimos como tal. Por lo pronto, yo lo que veo, no se estará cumpliendo, como deja Aida, el régimen de comunicación, pero a nosotros nos están haciendo actualizar el derecho de familia y eso se está cumpliendo. Yo creo que es lo único que se debe estar cumpliendo. Todos los jueces de Entre Ríos estamos sometidos a un proceso de actualización del derecho de familia y eso, bueno, soy un testimonio viviente. La sentencia de Fornerón dice: la sentencia que protege, que tutela derechos, que contribuye con la paz social, es la que se materializa mediante una aplicación idónea del procedimiento, es fundamental. La materialización del procedimiento. Furlan, Argentina, no era un tema de familia, no era un tema familiar, era un juicio de daños y perjuicios donde había una persona vulnerable. Y la Corte Interamericana dijo: el juez tiene que ser sensible a la existencia de la persona vulnerable y avanzar en el procedimiento para que llegue a tiempo. Y no solamente eso, de contarle los tiempos, como hoy alguien dijo que se aplicó una reglita a ver cuánto se había demorado, sino ser sensible a la hora que le querían pagar con bonos. Dijo: ¿cómo se permitió esta barbaridad? Furlan tiene mucho para ver, pero el tiempo, justamente esto que subrayé, hubieran tenido en cuenta el estado de vulnerabilidad, tener en cuenta, mirar las partes. Furlan, vamos a pasar. Y acá propongo una cuestión práctica también. Yo muchas veces digo, si esto lo viera la Corte Interamericana, ¿qué nos diría? Hacer un test de verificación, así como estaba el test de Pedigree y de Gorkin. Bueno, yo propongo un test de verificación de resiste lo hecho, lo que estamos haciendo y lo que se piensa hacer en esta ejecución, un control de convencionalidad. Hagamos una proyección, porque cuando analizó la Corte Interamericana el caso Fornerón, no empezó por ver, por ejemplo, que el juzgado de Tala, después pasó a Victoria, no eran juzgados especializados, eran juzgados del interior, multifuero, se cometieron muchas torpezas, fue una atrocidad, yo no lo voy a defender. Pero la revisión, ver la película cuando ya está todo, por ahí es más fácil. Nosotros le estamos construyendo la película. Veamos qué diría la Corte si viera lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer. Pánico por Fornerón, eso es lo que tenemos nosotros. O sea, todo el tiempo estamos viendo qué diría la Corte en esta circunstancia y tratamos de evitar otro Fornerón, porque es un quemo decir que somos Entre Ríos y que, bueno, que estamos en temas de familia. Principios procesales, el Congreso, los que fueron a Santa Fe, siempre teníamos en cuenta los principios, pero todo lo que se dijo al principio es como que cada vez le vemos más utilidad al tema de los principios. Acá nos sirve enormemente. Estos principios son los que tiene el código, el proyecto del código,
que recoge lo que ya venía teniendo el proceso de familia generado o consolidado en nuestro país entre la década del 80 y del 90 como una especialidad, mucho gracias al doctor Morelo, que habló tanto de ese procedimiento de acompañamiento que se consolidó, donde se fueron a su vez generando una justicia especializada a lo largo de todo el país. Bueno, todos esos principios son los que también rigen en la ejecución, porque en realidad hay una correspondencia metodológica en la ejecución. La ejecución no puede ser distinta de lo que es el proceso de conocimiento en cuanto a los principios y en cuanto a la forma de trabajar después de familia. No puede ser un juez distinto en la ejecución. Lo que sí tenemos que ver es una cuestión de intensidad. Veamos, por ejemplo, en el tema de, que es uno de los temas más controvertidos, porque muchos dicen, bueno, muchos dicen en el tema de oficiosidad, este es embromado, porque hasta cuándo se puede actuar con oficiosidad, cuidado con el dispositivo, bueno, entonces yo voy a dar unos tips para ponerle límite a la oficiosidad, pero no ser menos oficioso de lo que deberíamos. El proyecto habla del tema en el artículo 709, pero yo lo que digo es que ahí le pone un límite objetivo, dice, con la sola excepción de asuntos de naturaleza exclusivamente económica donde las partes sean personas capaces. Tema económico, donde las personas sean capaces, ahí ya la oficiosidad no te la exijo, dice el código. Pero, digo yo, tengo una obligación genérica en el artículo 36 que también se ha hablado. Todos los jueces tenemos obligación de dar impulso al proceso y evitar su paralización. Mi conclusión es que siempre tenemos que actuar con oficiosidad y con más razón en un tema de familia. Y cuanto más si hay existencia de niños u otras personas vulnerables, porque si no nos va a agarrar la corte con la regla y va a decir, no te diste cuenta que había una persona vulnerable.